Nehemías capítulo 7. Definitivamente no era un chiste, sí tiene 73 versículos. Sin embargo, vamos a hacer un resumen del capítulo. Vamos a leer a partir del versículo 1 hasta el versículo 7 y luego continuaremos nuestra lectura en el versículo 61. Voy a invitarlo a que se ponga de pie en Nehemías capítulo 7, versículo 1 en adelante. Dice la Escritura: Cuando la muralla quedó reconstruida y yo había asentado las puertas y habían sido designados los porteros, los cantores y los levitas, puse al frente de Jerusalén a mi hermano Hanani y a Ananías, jefe de la fortaleza, porque este era hombre fiel y temeroso más que muchos. Entonces le dije: no se abrirán las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Y estando todavía los porteros en sus puestos, se cerrarán y atrancarán las puertas. Designen también guardias de los habitantes de Jerusalén, unos en su puesto de guardia y otros delante de su casa. La ciudad era espaciosa y grande, pero el pueblo dentro de ella era poco, y no habían casas reedificadas. Entonces mi Dios puso en mi corazón reunir a los nobles, a los oficiales y al pueblo para que fueran inscritos por genealogías. Y encontré el libro de la genealogía de los que habían subido primero, y hallé escrito en él: estos son los hijos de la provincia que subieron de la cautividad, aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivo y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Azarías, Raamías, Nahanamí, Mardoqueo, Bilsam, Misperet, Bigvai, Nehum y Baana. Avanzamos al versículo 61. Estos fueron los que subieron de Tel Melá, de Tel Hasá, Kerub, Adom e Imer, aunque no pudieron demostrar si sus casas paternas o su descendencia eran de Israel. Los hijos de Delai, los hijos de Tobías, los hijos de Necodat, 642. De los sacerdotes, los hijos de Abai, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, que habían tomado por mujer a una de las hijas de Barzilai, el galadita, con cuyo nombre fue llamado. Estos buscaron en su registro de genealogías, pero no se hallaron, y fueron considerados inmundos y excluidos del sacerdocio. Y el gobernador les dijo que no comieran de las cosas santísimas hasta que un sacerdote se levantara con Urim y Tumim. Toda la asamblea reunida era de 42.360, sin contar sus siervos y siervas, que eran 7.337. Y tenían 245 cantores y cantoras. Sus caballos eran 736, sus mulos 245, sus camellos 435 y sus asnos 6.720. Versículo 70. Algunos de los jefes de las casas paternas contribuyeron para la obra. El gobernador dio para el tesoro 1,000 dracmas de oro, 50 tazones y 530 túnicas sacerdotales. Los jefes de las casas paternas dieron para el tesoro de la obra 20,000 dracmas de oro y 2,200 minas de plata.
Lo que dio el resto del pueblo fueron 170 kilos de oro, 1,140 kilos de plata y 67 túnicas sacerdotales. Y los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, algunos del pueblo, los sirvientes del templo y el resto de Israel habitaron en sus ciudades. Cuando llegó el mes séptimo, los israelitas ya estaban en sus ciudades. Oremos. Padre, hemos leído tu palabra y queremos ser edificados con ella. Invocamos tu nombre, Señor, para que tu Santo Espíritu hable a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. En 1939, en la ciudad de Cracovia, al sur de Polonia, residían 60,000 judíos, representando la cuarta parte de toda la población. Durante el gobierno de Adolfo Hitler, en septiembre de ese mismo año, el ejército alemán tomó Polonia. La persecución de los judíos comenzó de inmediato y se intensificó después de que los alemanes declararan a Cracovia como la capital del gobierno federal. Todos estos judíos fueron centralizados en la capital. Ese mismo año, un hombre llamado Oskar Schnitzler se mudó a Cracovia, en Polonia, donde se aprovechó de las prohibiciones nazis para comprar una fábrica de esmaltados y esclavizar a más de 1,000 judíos. Con el tiempo fue viendo que los nazis hacían con los judíos terribles cosas y pasó de tenerlos esclavizados a salvarlos, manteniéndolos en el trabajo a pesar de no necesitarlos. En estas décadas, el productor y cineasta Steven Spielberg recreó esa historia y nos muestra a este hombre como un oportunista mujeriego, más preocupado por su propio beneficio económico que por los demás. Un empresario astuto que ve la guerra como una oportunidad para hacer fortuna, inicialmente explotando a los trabajadores judíos en su fábrica sin preocuparse por su bienestar. Sin embargo, a medida que la historia avanza, Schindler es testigo del sufrimiento y la brutalidad del Holocausto. Su personalidad comienza a cambiar. Al ver la persecución despiadada de los judíos, su corazón se ablanda y su conciencia despierta. Comienza a valorar la vida humana por encima del beneficio económico y se embarca en una misión personal para salvar tantas vidas sea posible. Su relación con los trabajadores judíos, especialmente con su constable Stern, lo humaniza y lo lleva a arriesgar su propia seguridad y fortuna para proteger a los judíos. En octubre de 1944, Schindler obtuvo la autorización para reubicar la planta en Moravia. Uno de sus asistentes redactó varias versiones de una lista de hasta 1,200 judíos que necesitaría para la nueva fábrica. En conjunto, estas listas se conocen como la lista de Schindler. Los nombres contenidos en esa lista fueron hombres y mujeres salvados de la persecución nazi. Fueron hombres y mujeres protegidos del Holocausto. Al finalizar la película, que está basada en hechos de la vida real, su contador, el hombre que se encargaba
de contratar más judíos para la fábrica, siendo él judío, entrega un anillo a su jefe con una inscripción en hebreo que dice: aquel que salva una vida, salva al mundo entero. Junto con los más de 1,200 judíos salvados y declarados libres por el ejército ruso. Ante este conmovedor momento, Schindler, decepcionado consigo mismo y con lágrimas en sus ojos, le responde: pude haber sacado más, pude haber salvado más. Si hubiese hecho más, despilfarré tanto mi dinero, mi auto, ¿por qué lo conservé? Hubieran sido 10 personas más. Este escudo de oro me hubiese dado 2 personas más. Pude haber salvado otras personas más y no lo hice. En ese momento, los 1,200 empleados lo rodean y lo consuelan, porque gracias a su esfuerzo, millones de personas en las generaciones de estos 1,200 fueron salvadas. Esta historia, hermanos, narra perfectamente el sentimiento que tenía cada una de las personas que encontramos en la lista que leímos hace un momento. La evidencia de que aquellos que habían sido deportados hoy, en el tiempo de Nehemías, estaban seguros. La evidencia de que aquellos que habían sido llevados cautivos hoy estaban rodeados por murallas, pero sobre todo, por encima de las fortalezas, de los ladrillos y de las espadas, estaban protegidos por su Dios. Es por ello que en esta mañana, en esta tarde, he titulado este sermón como el inicio de la renovación. El inicio de la renovación. A lo largo del libro de Nehemías, nosotros observamos el proceso de reconstrucción y restauración de Jerusalén. Vemos la construcción de las murallas, la restauración de los caminos, el restablecimiento de las puertas. Observamos cómo el pueblo consigue tener nuevamente una fortaleza donde habitar. Sin embargo, el propósito de Dios no descansa únicamente en una restauración física del pueblo, sino en una renovación espiritual del corazón de los suyos. La intención de Dios, el deseo de Dios, el propósito de Dios, su objetivo final era renovar el corazón del pueblo de Israel, habitar en medio de ellos, restaurar el corazón de aquellos deportados y sanar sus heridas, curar sus dolencias, servir de ungüento espiritual para la herida del pecado, del maltrato y de la tristeza. En el capítulo 7 de Nehemías observaremos el inicio de la renovación espiritual, la composición del pueblo de Dios. Dios es un Dios que merece ser adorado, y esa adoración proviene de su pueblo. En su infinita gracia, Dios creó al hombre para adorarle. Confesión de Fe de Westminster dice: el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Dios se complace en la adoración de su pueblo. Y gracias a su beneplácito, su pueblo puede adorarle. Aquellos que Él ha escogido, aquellos que son su propiedad. En este capítulo 7, mis hermanos, nos muestra que para que sea posible una renovación espiritual en medio del pueblo, el pueblo que Él ha redimido, debe estar presente ciertos elementos. El inicio de la renovación espiritual se ve expresado en el capítulo 7, al menos en 3 aspectos.
primer lugar, la protección física y espiritual del pueblo. El inicio de esta renovación espiritual se va a ver expresado en la protección física, pero también espiritual del pueblo. En el primer punto que vemos en el texto es el inicio de la transición de lo físico a lo espiritual. Vemos la transición como Dios ahora deja de centrarse en las murallas y quiere enseñarle al pueblo que debe centrarse ahora en su corazón. Hemos enfatizado la protección física del pueblo. En el capítulo 7 también lo veremos. El versículo 3, por ejemplo, cuando leemos, nos dice: entonces le dije, no se abrirá las puertas de Jerusalén hasta que se caliente el sol. Y estando todavía los porteros en sus puestos, se cerrarán y atrancarán las puertas. Designen también guardias de los habitantes de Jerusalén, unos en su puesto de guardia y otros delante de sus casas. En el Medio Oriente antiguo, era una costumbre de las ciudades abrir sus puertas al amanecer y cerrarlas al anochecer. Sin embargo, Nehemías recomendó que no se hiciera eso producto de la hostilidad de los enemigos. En los capítulos anteriores hemos visto la lucha que estos hombres tenían con Nehemías. Por el contrario, las puertas deben permanecer cerradas hasta que el sol de la mañana calentaría bien. Es decir, cuando todo el pueblo estuviese despierto y listo para cualquier emergencia. Cuando las puertas se cerraban, debían ser guardadas por centinelas en puntos de vigilancia delante de sus propios hogares vulnerables. Los famosos atalayas, los que estaban atentos del enemigo. Sin embargo, aunque esa protección era importante, no es el centro del pasaje. También comenzamos a ver la protección espiritual. La motivación espiritual en el capítulo 7. La Biblia nos dice en el versículo 1 que son designados cantores, levitas y jefes. Hombres colocados para conducir al pueblo a la adoración del único Dios. La razón por la cual habían sido deportados y habían tenido que reconstruir las murallas, es decir, la razón por las cuales ellos habían llegado a ese punto era por su decadencia espiritual. Pero el capítulo 7 de Nehemías inicia haciendo la renovación del liderazgo espiritual del pueblo. A través de jefes, a través de cantores, a través de líderes, a través de levitas. La renovación espiritual es establecida a través de hombres renovados y dispuestos a servir. La Biblia nos dice en el versículo 2, puse al frente de Jerusalén a mi hermano Hanani y a Ananías, jefe de la fortaleza, por una razón. Porque este era hombre fiel y temeroso de Dios, más que muchos. El cuidado espiritual inicia a través de la designación de estos dos hombres fieles y temerosos de Dios. Hermanos, y es una enseñanza para nosotros como iglesia. La iglesia necesita a hombres y mujeres decididos a honrar a Dios, conduciendo a otros a la adoración, siendo guardas espirituales de los más débiles y cuidarnos los unos a los otros. Esa es la acción de Nehemías. La designación de porteros, de cantores, de levitas, y que pueden significar directamente el personal que serviría en el templo. Cuando Nehemías se refiere a Ananías, que es el segundo, se refiere a él como el jefe de la fortaleza. Es muy probable que a lo que se estaba refiriendo era a esa estructura que protegía el templo, que estos cantores iban a estar en el templo, que estos levitas iban a ministrar en el templo y que este Ananías iba a estar a cargo de la administración del templo y de la supervisión de los asuntos en el templo. Ahora la historia de Nehemías empieza a tomar un rumbo hacia el templo, hacia la casa de Dios, hacia el lugar donde la presencia de Dios habitará.
Ya dejamos de ver las murallas, ya dejamos de ver las puertas y empezamos a concentrar nuestra mente en Dios, en el templo. Las primeras designaciones de Nehemías dentro de la ciudad tienen una connotación netamente espiritual. Nehemías establece las bases para el gobierno de la ciudad. Hombres temerosos, hombres fieles a Dios, hombres que ministran la palabra delante de Dios. Ese iba a ser el fundamento del desarrollo de esta nueva nación. Esa iba a ser la característica de estos que habían sido deportados. Sin embargo, el inicio de la renovación espiritual no se consigue simplemente con una protección física. No. El inicio de la renovación espiritual se obtiene a través de la identidad como pueblo de Dios. Este pueblo había perdido su identidad. Había sido deportado. ¿Recuerdan a Daniel? Su nombre era cambiado. Sus costumbres eran cambiadas. Habían perdido la esencia de su ser. Pasaron años en el exilio. Y era necesario definir su identidad como pueblo. Para ello, Nehemías recurre a las genealogías para la preservación de su pueblo. La vinculación con las otras naciones paganas habían llevado al pueblo a su declive moral y espiritual. Por lo tanto, preservar su identidad como pueblo santo fue el paso principal que Nehemías dio para restaurar a su pueblo. Recordemos las advertencias desde los tiempos de Moisés. Dice, cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla y haya echado delante de ti a muchas naciones, los hititas, los jerjeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos, los jebuseos y 7 naciones más grandes y más poderosas que tú, y cuando el Señor tu Dios te los haya entregado delante de ti, los hayas derrotado, los destruirás por completo. Los destruirás por completo. Deuteronomio dice, no harás alianza con ellos, ni te apiadarás de ellos, no contraerás matrimonio con ellos, no darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y Él pronto te destruirá. Oseas le profetizaba al pueblo, Efraín se mezcla con las naciones. Efraín es como una torta no volteada. Y Levítico dice, además, no anden en las costumbres de la nación que yo echaré delante de ustedes, porque ellos hicieron todas estas cosas y yo los aborrecí. Por lo tanto, la preservación del pueblo era fundamental. La preservación de la identidad y la herencia espiritual sería el tema principal de este capítulo. El versículo 8 inicia con una larga lista genealógica que se había realizado en los tiempos de Esdras. Si nos dirigimos al capítulo 2 de Esdras, solo un par de páginas detrás de su Biblia, vamos a leer en el versículo 1 que dice similar al capítulo 7 que estamos leyendo. Estos son los hijos de la provincia que subieron de la cautividad, de los desterrados de Nabucodonosor, rey de Babilonia, que había llevado cautivos a Babilonia y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. ¿No dice similar a lo que tenemos en el capítulo 7? Este documento fue hallado por Nehemías. Nos dice el versículo 5. Entonces mi Dios puso en mi corazón reunir a los nobles, a los oficiales y al pueblo para que fueran inscritos por genealogías. Y encontré el libro de la genealogía de los que habían subido primero. Y allí escrito en él, y sigue con todas las genealogías, con las generaciones que se encuentran. Sin embargo, en el versículo 7, previo a la descripción de las genealogías, vamos a encontrar a ciertos hombres que son mencionados.
Versículo 7 dice, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Azarías, Raamías, Nahamaní, Mardoqueo, Bilsán, Misperet, Bigvai, Nehum y Baana. Y solo por mencionar algunos, para recordarle quiénes eran estos hombres, Zorobabel fue el líder principal, el cual fue el protagonista en el primer regreso de los israelitas, el cual intentó restablecer la ciudad, pero fue prohibido por el rey de Persa, pero fue también el constructor del templo y el gobernador de Judá en los tiempos de Ageo. Jesúa, llamado también Josué, Ageo y Zacarías, fue el sumo sacerdote, hijo de Josadat, y último sacerdote que fungía antes del cautiverio babilónico, ayudante también de la reconstrucción del templo. Otros opinan que Nehemías y Mardoqueo fueron los mismos héroes mencionados en los libros de Nehemías y Esther, y que Azarías fue Esdras. Y aunque la teoría es dudosa, lo que sí es sumamente claro es que estos 12 hombres representaban las 12 tribus de Israel e iban a ser el fundamento de la construcción de esta nación. Hombres fieles, hombres temerosos de Dios. El carácter de cada uno de estos hombres era más que evidente, era claro, comprometidos con Dios, comprometidos con el pueblo, guardados en santidad y fervientes en servicio. Sin embargo, en el versículo 61, había otros que no pudieron demostrar lo mismo. El versículo 61 nos muestra un conjunto de personas que no pudieron demostrar su registro en las genealogías, por lo que fueron considerados como inmundos y excluidos del sacerdocio. Y usted dirá, ¿es un poco duro Dios? ¿Por qué los excluyó? Quizás el documento se había perdido. A lo mejor el acta de nacimiento que comprobaba la genealogía estaba perdida. Si se perdió la ley en los tiempos de Josías y la encontró el sacerdote Hilcías debajo del templo, ¿no podía ser también el caso de estos hombres? Aunque pudiera haber sido cierto, recordemos las palabras de Dios a Aarón con relación a la responsabilidad de los levitas. Porque el versículo 61 empieza a hablar en el contexto de los levitas, los que van a servir en el templo. Y Dios le dijo a Aarón, en Números 18, pero también a tus hermanos, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen para que se junten contigo y te sirvan, mientras que tú y tus hijos contigo están delante de la tienda del testimonio, atenderán a lo que tú ordenes y a las obligaciones de toda la tienda, pero no se acercarán a los utensilios del santuario y del altar para que no mueran, tanto ellos como ustedes. Es decir, la tarea de estos hombres era estar involucrados en los ejercicios de administración del templo. Por lo tanto, era de suma importancia comprobar y corroborar que eran verdaderamente de la tribu designada por Dios para el ejercicio y la administración en el templo. Era de suma importancia preservar la santidad de aquellos que iban a ministrar. Y esa responsabilidad estaba conferida única y exclusivamente a la tribu de Leví. No comprobar esa genealogía podía arriesgar al pueblo, a ellos y al sumo sacerdote. Es un dato interesante que los sacerdotes en ese momento sumaban 4.289, más del 10% de toda la congregación. Muchos de estos sacerdotes fueron especialmente llevados en el cautiverio por los babilonios, ya que la dinámica de Babilonia era deportar no a cualquier tipo de personas, sino a los sabios, a los que eran letrados, entre esos obviamente los sacerdotes. Ahora en los tiempos de Nehemías había una falta de levitas, había carencia de levitas, debían haber sido más. Pero esa falta se debía a que en las reformas de Josías quitó los lugares altos. Los lugares altos era donde algunos de estos sacerdotes ministraban en los santuarios paganos. Y estos hombres eran levitas, quienes luego de las reformas de Josías se veían limitados a puestos de menos prestigio en el pueblo
por su antecedente. Estos puestos no los motivaba a abandonar sus hogares en Babilonia y regresar a Jerusalén. Por lo tanto, eran muy pocos levitas en ese entonces. Hay un personaje incluso que es familiar para nosotros en el texto y es Barzillai. Se menciona a Barzillai, el galadita rico que apoyó a David, y aunque sabemos que no es específicamente el mismo, es su descendencia. Quizás una razón por las cuales los hijos de Barzillai no pudieron demostrar su linaje fue que su ancestro, Barzillai, había adoptado el nombre de una familia no sacerdotal, tal vez para ser heredero de las riquezas de su suegro. Si así fuera, la decisión del ancestro de buscar herencia humana en vez de depender de Jehová como la herencia de los sacerdotes impidió el ministerio de sus descendientes. Posiblemente ese hombre renunció a su herencia y adquirió riquezas de las cuales hasta David se vio beneficiado, pero olvidó que su herencia era Jehová. Y ahora, cuando sus descendientes entienden que bajo la genealogía general son parte de esa tribu, bajo las transacciones que hicieron para adquirir dinero, han quedado descalificados. Así como cuando perdió su primogenitura Esaú. La repoblación de la ciudad debía hacerse en forma tal que asegurase que las familias introducidas pertenecieran verdaderamente a la estirpe de Israel y que tuvieran en consecuencia el necesario interés en la seguridad, la unidad religiosa y el crecimiento futuro de la misma. Debían ser hombres y mujeres comprometidos con su Dios, hombres y mujeres hijos del pacto. Ahora, hermanos, ¿por qué es importante el censo? ¿Por qué sería tan importante preservar la genealogía? ¿No era mejor involucrar a un heteo rico para la economía de la ciudad? ¿No era mejor incluir a un ferveseo rico para manejar el comercio mejor dentro de las murallas? ¿Qué importancia tiene la genealogía en las Escrituras? ¿Por qué dedicar un pasaje de 73 versículos para describir genealogías? ¿Qué debía preservarse en específico? Hermanos, Dios mueve el corazón de Nehemías para hacer un censo genealógico, por el claro motivo de que la genealogía del Mesías debía ser preservada. La genealogía del Mesías debía ser preservada. Este censo predica a Cristo y a su advenimiento mesiánico. Todos fueron deportados. Parte del pueblo fue asesinado. Otra parte quedó dispersada entre las naciones. Otra parte decidió quedarse en Babilonia. Otra en Persia. Y solo un remanente, solo un grupo decidió volver a Jerusalén. ¿Por qué? ¿Por qué decidieron volver? Por Dios. Porque Dios los trajo. Dios guardó a estos. Dios guardó a cada una de las personas que leímos. Dios guardó a cada uno de los nombres mencionados porque esos nombres formaban parte de su plan redentor que Él diseñó desde antes de la fundación del mundo. Dios dijo a través del profeta Isaías: no temas porque yo estoy contigo. Del oriente traeré a tu descendencia y del occidente te reuniré. Diré al norte, entrégalos, y al sur, no los retengas. Trae a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra, a todo el que es llamado por mi nombre y a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. Y es lo que está ocurriendo en este pasaje.
Por eso, esta es la transición perfecta para la renovación espiritual del pueblo. Dios está adquiriendo su remanente. Dios está preservando a su pueblo. Dios está preservando al pueblo del cual vendrá el Mesías. Esta genealogía y la genealogía narrada en Mateo, la que apunta finalmente a Cristo, tiene una conexión profunda y teológica. Aunque no hay una conexión directa entre ambas genealogías en términos de individuos específicos mencionados, representa la continuidad y la conexión histórica del pueblo de Dios a lo largo de las generaciones. Y ese es el centro del capítulo 7. Sin embargo, la renovación espiritual del pueblo no iba a darse solo por protección, no iba a darse solo por identidad, sino que la renovación espiritual del pueblo también iba a darse a través del servicio y la disposición del pueblo. Versículo 70. Algunos de los jefes de las casas paternas contribuyeron para la obra. Estos versículos nos muestran la colaboración de Nehemías y el pueblo. El liderazgo espiritual estaba surgiendo efecto. La identidad del pueblo estaba establecida y ahora el mismo pueblo colabora con la obra. ¿A qué se refiere esta obra? Si leemos el versículo 73, luego de que describe todo lo que dieron, dice: los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, algunos del pueblo, los sirvientes del templo y el resto de Israel habitaron en sus ciudades. Esta obra era la contribución dirigida al templo para restablecer la administración en el templo. El pueblo había entendido perfectamente cuál era la prioridad en habitar en esa ciudad. Dios debía ser el centro, el lugar donde se desarrollaba la adoración, los sacrificios, la administración del pueblo debía ser la prioridad. Entendamos bien este punto, hermanos. Todo el pueblo había llegado del exilio con algunos pocos ahorros, bienes e importantes posesiones varias. Sin embargo, debían construir sus casas. Debían quizás fabricar ladrillos, limpiar la tierra, adquirir carpintería, comida, etc. Los gastos para la construcción de un hogar. Pero el pueblo no coloca sus propiedades como una prioridad, sino el templo. El templo siendo el centro del asunto. En pocas palabras, Dios siendo el centro del asunto. Esta comprensión del pueblo nos muestra un principio fundamental de estos hombres: la centralidad de Dios en sus vidas. Sus propiedades, sus bienes y adquisiciones estaban siendo colocadas en segundo plano, ya que la prioridad de sus vidas radicaba únicamente en Dios. Ellos deseaban restablecer el culto, la adoración en Jerusalén, entendían su necesidad de Dios y se despojaban de sus bienes con el fin de agradar a Dios. Podemos ilustrar esta situación con el diálogo de Cristiano y Obstinado en El progreso del peregrino de John Bunyan, cuando Obstinado le dice a Cristiano: pero ¿y hemos de dejar nuestros amigos y todas nuestras comodidades? Y Cristiano le responde: sí, porque todo lo que tengan que abandonar es nada al lado de lo que yo busco gozar. Si me acompañan, también ustedes gozarán conmigo, porque allí hay cabida para todos. Vamos pues, y por ustedes mismos infórmense de la verdad de cuanto les digo. Ante esa respuesta, Obstinado le responde: pues, ¿qué cosas son esas que tú buscas, por las cuales dejarás todo? Cristiano le responde: busco una herencia incorruptible, que no puede contaminarse ni marchitarse,
reservada con seguridad en el cielo para ser dada a su tiempo a los que la buscan con diligencia. Esto dice mi libro, léanlo si gustan y se convencerán de la verdad. El capítulo 7 de Nehemías nos muestra la pasión de Dios para habitar con su pueblo. Dios se ha propuesto en sí mismo habitar en medio de su pueblo. Y nosotros, su iglesia, somos ese pueblo. Nosotros, como cristianos, somos ese templo. Hemos sido comprados por la sangre de Cristo, redimidos del pecado y adoptados en la familia de Dios. Hemos adquirido una nueva ciudadanía. Pablo dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos un Salvador, que es el Señor Jesucristo. Pero debemos entender y recordar, mis hermanos, que si nuestra ciudadanía no está en esta tierra, eso significa que este no es nuestro hogar. Las murallas, las puertas, las casas no eran el verdadero hogar del pueblo. Tampoco nuestras casas o apartamentos son nuestros verdaderos hogares. No lo son. La Biblia nos dice en Crónica que porque somos extranjeros y peregrinos delante de ti, como lo fueron nuestros padres, como una sombra son nuestros días sobre la tierra y no hay esperanza. No hay esperanza. Somos como una sombra en nuestros días en la tierra y en este lugar no hay esperanza. No ocupemos nuestras vidas construyendo las murallas del éxito, olvidándonos de la verdad. No conseguiremos nada con las puertas del prestigio o los ladrillos de la grandeza. Todo eso es insignificante al lado de nuestro Dios. Él debe ser el centro. Él debe ser nuestro motor. Sin embargo, aunque no hay esperanza en esta tierra física, el profeta Isaías dice, construirán casas y las habitarán. También plantarán viñas y comerán de su fruto. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Porque como los días de un árbol, así serán los días de mi pueblo. Y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos. No trabajarán en mano, ni darán a luz para desgracia, porque son la simiente de los benditos del Señor. Y esa profecía se estaba cumpliendo. Ellos estaban ahora en su tierra, ellos estaban construyendo, nadie los iba a atacar, ellos estaban seguros y protegidos porque son la simiente de los benditos del Señor. Pero la bendición no termina allí. Dios no se iba a conformar con bendecirlos en Jerusalén, como si Jerusalén tuviese algo de especial. Lo único santo que tenía la ciudad santa era porque Dios estaba allí. Nada más la hace santa. Isaías continúa la profecía y les dice esto al pueblo. Parecía una buena noticia de momento, pero Isaías rápidamente quita la mirada de las murallas y de las casas y les dice, ellos y sus vástagos con ellos, y sucederá que antes que ellos clamen, yo responderé. Aún estarán hablando y yo habré oído. El lobo y el cordero pastarán juntos, y el león como el buey comerán paja. Y para que la serpiente, el polvo será su alimento. No habrá mal ni dañarán en todo mi santo monte, dice el Señor. Es interesante que ese lugar, el cual describe el profeta Isaías, no es el lugar donde ellos están ahorita. Ese lugar que narra donde ellos estaban, el lobo y el cordero no podían estar juntos. No. El león no podía estar con el buey. Y la serpiente no iba a comer polvo. No. No. Esto, mis hermanos, es otro lugar. Es otra tierra. Es el santo monte de Dios. Esa es la profecía que el profeta le profetiza al pueblo. Hay un monte santo.
¿Y no fueron esas las palabras del Señor cuando dijo, en el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente? Si no fuese así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles lugar? Cuando todo esté listo, dice Jesús, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy y ustedes conocen el camino a donde yo voy. Qué glorioso que ese lugar, ese monte santo, es el mismo lugar al cual el Señor Jesucristo está preparando moradas para nosotros. Hermano, si tú estás sufriendo en esta vida, si tú tienes problemas en esta vida, confía en el Señor porque el Señor está preparando hogar para ti. El Señor tiene un hogar listo para recibirte en la gloria, para que tú puedas adorarle y glorificarle por todos los siglos. Cristo mismo es el camino para entrar a esa ciudad que no perece, que no será destruida, de la cual nunca seremos deportados. Cristo es esa entrada, Él es esa puerta. Y si creemos en Él, si creemos que Él ha pagado nuestra deuda a través de su muerte en la cruz y su resurrección, nosotros podemos estar en esa lista. No será una lista como la que mencioné al inicio, sino una lista más gloriosa. Nuestros nombres estarán escritos no en una simple lista, sino en el libro de la vida. Amén. Apocalipsis capítulo 21 dice, entonces vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, el tabernáculo de Dios está entre los hombres y Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. Termina diciendo, hermanos, y es nuestra esperanza, Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Oremos. Ansiamos ese día, Señor, donde estas primeras cosas pasen. Qué difícil es, Señor, para nosotros vivir en esta tierra. Qué difícil es luchar con nuestro pecado, luchar contra nuestra indiferencia. Qué difícil es padecer dolores y sufrimientos. Pero un día tú vendrás por nosotros. Un día habitaremos contigo, Señor. Allá no lloraremos. Allá no sufriremos. Allá solo te glorificaremos por los siglos de los siglos. Aguardamos ese día, Señor. Amén.